Después de que mi prometido pospusiera la boda por quinta vez, no le grité como solía hacerlo. En cambio, llamé a la empresa de mudanzas más exclusiva de Manhattan y les pedí que empacaran todas y cada una de mis pertenencias personales. En silencio y sin dejar nada atrás, corté los lazos con los últimos 5 años de mi vida. El primer día, llamé a la mejor organizadora de bodas de Nueva York y cancelé la ceremonia junto al lago que habíamos reservado 2 años atrás, esa que él seguía posponiendo. El segundo día, inicié sesión en mi cuenta de Chase, cancelé todos los pagos automáticos que yo misma había autorizado para la casa de playa de su madre en los Hamptons, y le pedí a mi abogado que iniciara el proceso formal para retirar mi garantía de la hipoteca. Congelé la cuenta fiduciaria conjunta que usábamos específicamente para pagar las facturas de su familia. Al mismo tiempo, cancelé la tarjeta corporativa vinculada al Uber de su hermana y a sus aplicaciones de comida de lujo. El tercer día, respondí oficialmente al reclutador de su empresa rival, Vanguard Global. Acepté su oferta para el puesto de vicepresidenta global de Relaciones Públicas y empecé a preparar mi mudanza a su sede en Los Ángeles el mes siguiente. Mientras iba sentada en primera clase rumbo a Los Ángeles para firmar el contrato, una azafata me entregó una copa de champán. Al mirar las nubes, no pude evitar encontrarlo irónico, incluso sentí un poco de curiosidad. Sin mí, su inversora invisible y gerente de relaciones públicas de Crisis disponible las 24 horas durante los últimos 5 años, sin mí, su prometida y socia, la mujer que creyó en él sin condiciones y le ofreció una línea de crédito ilimitada. ¿Quién era él? Damien Walker, el célebre director ejecutivo que estaba causando sensación en Silicon Valley con su imagen de visionario hecho a sí mismo. ¿Cómo iba a mantener la ridículamente cara casa de su madre en los Hamptons? ¿Cómo iba a lidiar con esa hermana insoportablemente vanidosa? ¿Y qué iba a usar para complacer a la cofundadora que tanto valoraba, Renata Holt, señorita Aurelia, respecto a la cancelación del paquete de boda junto al lago? Según el contrato exclusivo que firmamos hace 2 años, debemos retener el 30% del depósito como penalización. Si está de acuerdo, firme en esta tableta. Viviana, la organizadora, me lo confirmó por última vez antes de entregarme la tableta y guiarme durante la firma. Era joven, pero trabajando con la clase ejecutiva de Manhattan ya lo había visto todo. En ese momento, sus ojos perfectamente delineados brillaban con una curiosidad imposible de ocultar. Parecía estar a punto de explotar por contener alguna pregunta. Podía entenderla. 2 años atrás, habíamos reservado ese paquete de boda de primer nivel en esa misma oficina lujosa. Habíamos pasado por el esfuerzo de confirmar arreglos florales, alquilar yates e incluso volar al lugar para ensayos al menos 3 veces, solo para que todo terminara en nada. Hasta ese día, la boda tan esperada nunca había ocurrido. En cambio, era la novia quien la cancelaba de manera unilateral, dispuesta a aceptar una enorme penalización. Cualquiera sentiría curiosidad por saber qué había pasado entre la pareja que Forbes llamó una vez la pareja poderosa del mundo tecnológico. Pero nadie sabía que solo me había tomado una noche pasar de desear con ansiedad casarme con el hombre con quien llevaba 5 años, a decidir con absoluta calma cancelarlo todo. La razón por la que todo terminó, la razón por la que ni siquiera me molesté en derramar una sola lágrima, fue un recibo electrónico que Damián había dejado en la bandeja de entrada de nuestra tableta compartida. La semana pasada fue nuestro 5º aniversario. Yo había cancelado 2 reuniones internacionales de relaciones públicas con medio mes de anticipación, esperando insinuarle a Damián que quería una celebración adecuada. Solo nosotros 2, después de todo, para ayudarlo durante los años más difíciles de su startup. Rechacé sin dudar una plaza en la Escuela de Negocios de Stanford para reunir el financiamiento puente de su ronda semilla. Incluso me perdí la última cena de acción de gracias de mi familia antes de que mi padre falleciera. Aquella noche, Damián levantó la vista de su laptop Apple, cubierta de líneas de código. Abrió un cajón con total indiferencia y lanzó sobre la isla de la cocina un cupón de descuento para un spa que estaba a punto de caducar, sin siquiera levantar una ceja. Aurelia. La financiación de la Serie B está a punto de cerrarse. De verdad no tengo tiempo para todas esas tonterías ceremoniales. Además, ni siquiera sé bien qué te gusta. Seguramente puedes usar este paquete de spa. Ve a relajarte. Yo invito, y deja de quejarte de que no paso tiempo contigo. Su tono fue casual, pero cortó como un cuchillo sin filo. Aún así, respiré hondo.
Guardé el cupón arrugado en mi agenda y no dije ni una palabra de queja. Pensé que simplemente estaba abrumado por la recaudación de fondos. Hasta la noche anterior, mientras organizaba sus estados financieros en su estudio, tropecé con una bolsa vintage de cuero para cámara junto a su escritorio de madera maciza. Con un estruendo, la pesada bolsa cayó al suelo de madera, y la cámara Leica M3 antigua que había dentro se hizo pedazos. La cortina del obturador y el lente quedaron destrozados. Era una reliquia de mi padre, un modelo clásico de 1954, la atesoraba tanto que ni siquiera dejaba que las empleadas de limpieza la tocaran. El fuerte golpe llamó la atención de Damián. Salió corriendo del dormitorio hacia el estudio. Lo primero que hizo no fue revisar si me había cortado con algún cristal. Tampoco se agachó a mirar la cámara que significaba el mundo para mí. En cambio, miró los fragmentos esparcidos y estalló en una furia inusualmente violenta. Aurelia, ¿de verdad estás tan enojada porque no celebré nuestro aniversario como querías? Tienes que comportarte como una ama de casa amargada y descuidada, pateando cosas por todas partes. ¿Por qué no puedes ser más madura como Renata y pensar en el panorama general de la empresa, en lugar de causarme problemas todo el tiempo? Antes de que pudiera decir una sola palabra de explicación, Damián me ordenó con frialdad que saliera del estudio. Me quedé mucho tiempo en el pasillo frío, disculpándome de manera inconsciente una y otra vez. Lo único que recibí fue el sonido de la puerta del estudio cerrándose de golpe y luego el clic de la cerradura. A la mañana siguiente, recogí con cuidado los restos de la cámara y los llevé a un taller profesional de reparación en Manhattan para pedir un presupuesto. Cuando volví a casa, abrí casualmente la tableta que Damián y yo compartíamos. Justo cuando iba a borrar la caché, hice clic por accidente en su bandeja de correo personal. En la parte superior había una confirmación de compra mirándome de frente. El remitente era una de las casas de subastas más prestigiosas de Nueva York. Artículo: Rolex Datejust Vintage, referencia 1601, precio, $18,088, destinataria, Renata Holt. Pero lo más evidente era el mensaje que el propio Damián había escrito en la sección de notas. Pasé meses buscando este reloj para ti en una subasta. Solo lo mencionaste una vez, pero nunca lo olvidé. Para mi increíble cofundadora, mereces lo mejor del mundo. El correo había sido enviado la tarde de nuestro 5º aniversario. A primera vista, podía parecer solo una nota de agradecimiento para una compañera de trabajo, pero sentí como si me hubieran golpeado la cara con un vaso de limonada helada. Me ardieron los ojos y se me revolvió el estómago. La Leica invaluable que mi padre me dejó, cuya reparación costaba $3,000, ni siquiera mereció que él se agachara a mirarla. Incluso me acusó de ser irrazonable, pero un reloj antiguo que Renata había mencionado una sola vez de pasada. Él lo recordó durante meses y gastó casi $20,000 sin pestañear, diciéndole con profunda sinceridad que merecía lo mejor del mundo. Ese tipo de atención, ese tipo de trato especial. Yo, su prometida, la mujer que lo acompañó desde la nada hasta estar a punto de tocar la campana de apertura, la mujer que le dio todo e incluso sacrificó su propio futuro, jamás lo había recibido. Estos 5 años no fueron más que un sueño americano vacío que yo misma tejí. Ahora era momento de despertar, y también de ajustar cuentas. Acababa de salir del lujoso edificio de la organizadora de bodas cuando apareció un mensaje de Damián en mi teléfono. El vuelo de Bianca aterriza a las 10:30 esta noche. Ve a recogerla y usa tu tarjeta para invitarla a una buena cena. Se ha estado quejando de lo mala que es la comida de primera clase. Fue el primer mensaje que me envió desde nuestra desastrosa pelea de la noche anterior. En el pasado, habría caído en ese tipo de manipulación psicológica. Me habría engañado pensando que esa era su forma de compensarme, dándome órdenes. Después habría cancelado de inmediato mi llamada ejecutiva y conducido hasta la zona premium de recogida del aeropuerto para atender a su exigente hermana como una asistente personal de guardia. Pero ahora, esas palabras en la pantalla solo me parecieron repulsivamente arrogantes. Miré el teléfono durante 2 segundos sin sentir nada, sin responder, sin explicar. Simplemente arrojé el celular sobre el asiento de cuero del copiloto y pisé el acelerador, incorporándome al tráfico de Manhattan. Esa noche, cuando abrí la puerta del exclusivo apartamento de Damián, parecía una zona de desastre. Había maletas esparcidas por todas partes, cajas de Amazon sin abrir tiradas por el suelo, un café frío de Starbucks, medio vacío, se había derramado sobre la costosa alfombra persa.
Bianca Walker salió del baño usando una mascarilla de barro idéntica a la que promocionaba una influencer famosa. En cuanto me vio, puso los ojos en blanco de forma exagerada. Su tono era tan agudo que parecía estar regañando a una subordinada. Aurelia, ¿dónde demonios estabas? ¿Tienes idea de cuánto tiempo estuve congelándome afuera de la terminal porque no apareciste? Tuve que pedir mi propio maldito Uber Black. Apúrate y pídeme algo de Nobu con tu cuenta corporativa. Quiero el bacalao negro y la tortilla de trufa más cara. Me estoy muriendo de hambre. Esta vez no corrí a disculparme ni a calmarla. Solo crucé los brazos y la miré con el rostro completamente sereno. Saqué mi teléfono justo delante de ella, envié un mensaje y luego levanté la mirada. Mi voz fue más fría que cualquier tono que hubiera usado con ella antes. Ya le envié un mensaje a tu hermano para avisarle que tienes hambre. Nobu no es barato, así que será mejor que esperes que su tarjeta de crédito no esté al límite. No te importa esperar, eventualmente te responderá. Después de todo, Damián está en Silicon Valley. Hay diferencia horaria. Bianca se quedó paralizada, la mascarilla de su rostro se agrietó. Probablemente jamás imaginó que su siempre obediente cuenta bancaria de respaldo se atrevería a hablarle así. Se quedó allí, atónita. No le dediqué ni una mirada más. Pasé directamente junto al desastre que había dejado y entré en el dormitorio principal para empacar el resto de mis cosas. A la mañana siguiente me despertó una serie de golpes fuertes y pasivo-agresivos desde el otro lado de la puerta. Cuando la abrí, la costosa isla de mármol calacata de la cocina y la alfombra persa de la sala parecían una zona de guerra. Había manchas de cereal orgánico y jugo prensado en frío por todas partes. Al verme completamente vestida y sosteniendo mi maleta Rimowa, Bianca no mostró ni una pizca de vergüenza, al contrario, pisoteó de manera desafiante el plástico de burbujas de Amazon esparcido por el suelo, haciéndolo estallar ruidosamente. Observé con ojos fríos su intento infantil de llamar la atención. Esta vez no actué como una sirvienta gratuita y obediente, tomando papel de cocina y un trapeador para limpiar su desastre. Simplemente me abotoné el abrigo con calma. Levanté mi maleta con una mano y caminé directamente hacia la puerta. ¿A dónde vas? Después de que mi prometido pospusiera la boda por quinta vez, no le grité como solía hacerlo. En cambio, llamé a la empresa de mudanzas más exclusiva de Manhattan y les pedí que empacaran todas y cada una de mis pertenencias personales. En silencio y sin dejar nada atrás, corté los lazos con los últimos 5 años de mi vida. El primer día, llamé a la mejor organizadora de bodas de Nueva York y cancelé la ceremonia junto al lago que habíamos reservado 2 años atrás, esa que él seguía posponiendo. El segundo día, inicié sesión en mi cuenta de Chase. Cancelé todos los pagos automáticos que yo misma había autorizado para la casa de playa de su madre en los Hamptons, y le pedí a mi abogado que iniciara el proceso formal para retirar mi garantía de la hipoteca. Congelé la cuenta fiduciaria conjunta que usábamos específicamente para pagar las facturas de su familia, al mismo tiempo. Cancelé la tarjeta corporativa vinculada al Uber de su hermana y a sus aplicaciones de comida de lujo. El tercer día, respondí oficialmente al reclutador de su empresa rival, Vanguard Global. Acepté su oferta para el puesto de vicepresidenta global de Relaciones Públicas y empecé a preparar mi mudanza a su sede en Los Ángeles el mes siguiente. Mientras iba sentada en primera clase rumbo a Los Ángeles para firmar el contrato, una azafata me entregó una copa de champán. Al mirar las nubes, no pude evitar encontrarlo irónico, incluso sentí un poco de curiosidad. Sin mí, su inversora invisible y gerente de relaciones públicas de crisis disponible las 24 horas durante los últimos 5 años. Sin mí, su prometida y socia, la mujer que creyó en él sin condiciones y le ofreció una línea de crédito ilimitada. ¿Quién era él? Damien Walker, el célebre director ejecutivo que estaba causando sensación en Silicon Valley con su imagen de visionario hecho a sí mismo. ¿Cómo iba a mantenerla ridículamente cara a casa de su madre en los Hamptons? ¿Cómo iba a lidiar con esa hermana insoportablemente vanidosa, y que iba a usar para complacer a la cofundadora que tanto valoraba, Renata Holt, señorita Aurelia? Respecto a la cancelación del paquete de boda junto al lago, según el contrato exclusivo que firmamos hace 2 años, debemos retener el 30% del depósito como penalización. Si está de acuerdo, firme en esta tableta. Viviana, la organizadora, me lo confirmó por última vez antes de entregarme la tableta y guiarme. Durante la firma, era joven, pero trabajando con la clase ejecutiva de Manhattan ya lo había visto todo. En ese momento,
Sus ojos perfectamente delineados brillaban con una curiosidad imposible de ocultar. Parecía estar a punto de explotar por contener alguna pregunta. Podía entenderla. 2 años atrás, habíamos reservado ese paquete de boda de primer nivel en esa misma oficina lujosa. Habíamos pasado por el esfuerzo de confirmar arreglos florales, alquilar yates e incluso volar al lugar. Para ensayos al menos 3 veces, solo para que todo terminara en nada. Hasta ese día, la boda tan esperada nunca había ocurrido. En cambio, era la novia quien la cancelaba de manera unilateral. Dispuesta a aceptar una enorme penalización, cualquiera sentiría curiosidad por saber qué había pasado entre la pareja que Forbes llamó una vez la pareja poderosa del mundo tecnológico. Pero nadie sabía que solo me había tomado una noche pasar de desear con ansiedad casarme con el hombre con quien llevaba 5 años, a decidir con absoluta calma cancelarlo todo, la razón por la que todo terminó, la razón por la que ni siquiera me molesté en derramar una sola lágrima, fue un recibo electrónico que Damián había dejado en la bandeja de entrada de nuestra tableta compartida. La semana pasada fue nuestro 5º aniversario. Yo había cancelado 2 reuniones internacionales de relaciones públicas con medio mes de anticipación, esperando insinuarle a Damián que quería una celebración adecuada. Solo nosotros 2. Después de todo, para ayudarlo durante los años más difíciles de su startup, rechacé sin dudar una plaza en la Escuela de Negocios de Stanford para reunir el financiamiento puente de su ronda semilla. Incluso me perdí la última cena de acción de gracias de mi familia antes de que mi padre falleciera. Aquella noche, Damián levantó la vista de su laptop Apple, cubierta de líneas de código, abrió un cajón con total indiferencia y lanzó sobre la isla de la cocina un cupón de descuento para un spa que estaba a punto de caducar. Sin siquiera levantar una ceja, Aurelia, la financiación de la serie B está a punto de cerrarse. De verdad no tengo tiempo para todas esas tonterías ceremoniales. Además, ni siquiera sé bien qué te gusta, seguramente puedes usar este paquete de spa, ve a relajarte. Yo invito, y deja de quejarte de que no paso tiempo contigo. Su tono fue casual, pero cortó como un cuchillo sin filo. Aún así, respiré hondo, guardé el cupón arrugado en mi agenda y no dije ni una palabra de queja. Pensé que simplemente estaba abrumado por la recaudación de fondos. Hasta la noche anterior, mientras organizaba sus estados financieros en su estudio, tropecé con una bolsa vintage de cuero para cámara junto a su escritorio de madera maciza. Con un estruendo, la pesada bolsa cayó al suelo de madera, y la cámara Leica M3 antigua que había dentro se hizo pedazos. La cortina del obturador y el lente quedaron destrozados. Era una reliquia de mi padre, un modelo clásico de 1954, la atesoraba tanto que ni siquiera dejaba que las empleadas de limpieza la tocaran. El fuerte golpe llamó la atención de Damián, salió corriendo del dormitorio hacia el estudio. Lo primero que hizo no fue revisar si me había cortado con algún cristal, tampoco se agachó a mirar la cámara que significaba el mundo para mí. En cambio, miró los fragmentos esparcidos y estalló en una furia inusualmente violenta. Aurelia, ¿de verdad estás tan enojada porque no celebré nuestro aniversario como querías? Tienes que comportarte como una ama de casa amargada y descuidada, pateando cosas por todas partes. ¿Por qué no puedes ser más madura como Renata y pensar en el panorama general de la empresa? En lugar de causarme problemas todo el tiempo, antes de que pudiera decir una sola palabra de explicación, Damián me ordenó con frialdad que saliera del estudio. Me quedé mucho tiempo en el pasillo frío, disculpándome de manera inconsciente una y otra vez. Lo único que recibí fue el sonido de la puerta del estudio cerrándose de golpe y luego el clic de la cerradura. A la mañana siguiente, recogí con cuidado los restos de la cámara y los llevé a un taller profesional de reparación en Manhattan para pedir un presupuesto. Cuando volví a casa, abrí casualmente la tableta que Damián y yo compartíamos. Justo cuando iba a borrar la caché, hice clic por accidente en su bandeja de correo personal. En la parte superior había una confirmación de compra mirándome de frente. El remitente era una de las casas de subastas más prestigiosas de Nueva York. Artículo, Rolex Datejust Vintage, referencia 1601, precio, $18,088, destinataria, Renata Holt. Pero lo más evidente era el mensaje que el propio Damián había escrito en la sección de notas. Pasé meses buscando este reloj para ti en una subasta. Solo lo mencionaste una vez, pero nunca lo olvidé. Para mi increíble cofundadora, mereces lo mejor del mundo. El correo había sido enviado la tarde de nuestro 5º aniversario. A primera vista,
Podía parecer solo una nota de agradecimiento para una compañera de trabajo, pero sentí como si me hubieran golpeado la cara con un vaso de limonada helada. Me ardieron los ojos y se me revolvió el estómago. La leica invaluable que mi padre me dejó, cuya reparación costaba $3,000, ni siquiera mereció que él se agachara a mirarla. Incluso me acusó de ser irrazonable, pero un reloj antiguo que Renata había mencionado una sola vez de pasada, él lo recordó durante meses y gastó casi $20,000 sin pestañear. Diciéndole con profunda sinceridad que merecía lo mejor del mundo, ese tipo de atención, ese tipo de trato especial, yo, su prometida, la mujer que lo acompañó desde la nada hasta estar a punto de tocar la campana de apertura, la mujer que le dio todo e incluso sacrificó su propio futuro, jamás lo había recibido. Estos 5 años no fueron más que un sueño americano vacío que yo misma tejí. Ahora era momento de despertar, y también de ajustar cuentas. Acababa de salir del lujoso edificio de la organizadora de bodas cuando apareció un mensaje de Damián en mi teléfono. El vuelo de Bianca aterriza a las 10:30 esta noche. Ve a recogerla y usa tu tarjeta para invitarla a una buena cena. Se ha estado quejando de lo mala que es la comida de primera clase. Fue el primer mensaje que me envió desde nuestra desastrosa pelea de la noche anterior. En el pasado, habría caído en ese tipo de manipulación psicológica. Me habría engañado pensando que esa era su forma de compensarme, dándome órdenes. Después habría cancelado de inmediato mi llamada ejecutiva y conducido hasta la zona premium de recogida del aeropuerto para atender a su exigente hermana como una asistente personal de guardia. Pero ahora, esas palabras en la pantalla solo me parecieron repulsivamente arrogantes. Miré el teléfono durante 2 segundos sin sentir nada, sin responder, sin explicar. Simplemente arrojé el celular sobre el asiento de cuero del copiloto y pisé el acelerador, incorporándome al tráfico de Manhattan. Esa noche, cuando abrí la puerta del exclusivo apartamento de Damián, parecía una zona de desastre. Había maletas esparcidas por todas partes, cajas de Amazon sin abrir tiradas por el suelo, un café frío de Starbucks, medio vacío, se había derramado sobre la costosa alfombra persa. Bianca Walker salió del baño usando una mascarilla de barro idéntica a la que promocionaba una influencer famosa. En cuanto me vio, puso los ojos en blanco de forma exagerada. Su tono era tan agudo que parecía estar regañando a una subordinada. Aurelia, ¿dónde demonios estabas? ¿Tienes idea de cuánto tiempo estuve congelándome afuera de la terminal porque no apareciste? Tuve que pedir mi propio maldito Uber Black. Apúrate y pídeme algo de Nobu con tu cuenta corporativa. Quiero el bacalao negro y la tortilla de trufa más cara. Me estoy muriendo de hambre. Esta vez no corrí a disculparme ni a calmarla. Solo crucé los brazos y la miré con el rostro completamente sereno. Saqué mi teléfono justo delante de ella, envié un mensaje y luego levanté la mirada. Mi voz fue más fría que cualquier tono que hubiera usado con ella antes. Ya le envié un mensaje a tu hermano para avisarle que tienes hambre. Nobu no es barato, así que será mejor que esperes que su tarjeta de crédito no esté al límite. No te importa esperar. Eventualmente te responderá. Después de todo, Damián está en Silicon Valley. Hay diferencia horaria. Bianca se quedó paralizada. La mascarilla de su rostro se agrietó. Probablemente jamás imaginó que su siempre obediente cuenta bancaria de respaldo se atrevería a hablarle así. Se quedó allí, atónita. No le dediqué ni una mirada más. Pasé directamente junto al desastre que había dejado y entré en el dormitorio principal para empacar el resto de mis cosas. A la mañana siguiente me despertó una serie de golpes fuertes y pasivo-agresivos desde el otro lado de la puerta. Cuando la abrí, la costosa isla de mármol Calacata de la cocina y la alfombra persa de la sala parecían una zona de guerra. Había manchas de cereal orgánico y jugo prensado en frío por todas partes. Al verme completamente vestida y sosteniendo mi maleta Rimowa, Bianca no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, pisoteó de manera desafiante el plástico de burbujas de Amazon esparcido por el suelo, haciéndolo estallar ruidosamente. Observé con ojos fríos su intento infantil de llamar la atención. Esta vez no actué como una sirvienta gratuita y obediente, tomando papel de cocina y un trapeador para limpiar su desastre. Simplemente me abotoné el abrigo con calma, levanté mi maleta con una mano y caminé directamente hacia la puerta. ¿A dónde vas? Eso no es una estrategia de lanzamiento, es una confesión. Imagínate financiar el imperio de un hombre, solo para verlo comprarle a otra mujer un reloj antiguo. Renata borró la publicación.
las capturas de pantalla hicieron que eso no sirviera de nada. A la mañana siguiente volé a Los Ángeles, no estaba huyendo, huir significaba tomar la primera salida. Disponible, esto era una llegada, la sede de Vanguard Global se alzaba en una torre de cristal con vista a la ciudad, líneas limpias, dinero silencioso, ningún póster del fundador en el vestíbulo, ningún culto a la personalidad, ninguna cita enmarcada fingiendo que la falta de sueño era una virtud. Un alto ejecutivo me recibió arriba, Bastian Coe, había oído su nombre antes, jefe de estrategia. Es negociador de crisis para empresas que habían sobrevivido a tormentas demasiado costosas. Para aficionados, ojos tranquilos, gemelos plateados, una voz que no intentaba llenar cada habitación, me estrechó la mano. Bienvenida a Vanguard Global, Aurelia. Gracias. Miró la carpeta del contrato que llevaba en la mano. Hay algo que quiero dejar claro antes de empezar. Esperé, no necesito que estés detrás de mí, Aurelia. Te contraté porque te quiero al frente. La frase cayó en silencio, sin fuegos artificiales, sin música dramática, solo una puerta abriéndose en algún lugar. Dentro de mí, en un espacio que casi había olvidado que existía, firmé en la sala de conferencias ejecutiva, con el horizonte de Los Ángeles detrás del cristal, el bolígrafo se deslizó sin dificultad. 5 años de casi ser esposa, una firma para volver a mí misma. 2 horas después, salió mi declaración pública, limpia, breve, profesionalmente devastadora, después de una cuidadosa consideración. La boda en el lago como ha sido cancelada de forma permanente, he terminado todas las obligaciones personales y financieras relacionadas con Damien Walker y la familia Walker. Agradezco las lecciones del pasado y me uniré a Vanguard Global como vicepresidenta global de Relaciones Públicas. Les deseo profesionalismo a todas las partes de ahora en adelante, sin acusaciones, sin lágrimas, sin nombres más allá de los que importaban. Eso fue lo que hizo que los periodistas investigaran con más fuerza. Las cuentas de negocios comenzaron a publicar lo que antes había estado oculto a plena vista. El fideicomiso personal de Aurelia estaba vinculado al financiamiento. Cuenta inicial de Damián. Aurelia dirigió las relaciones públicas de crisis durante la primera brecha de seguridad. Aurelia manejó las comunicaciones con inversionistas durante la falla de la versión beta. Aurelia rechazó la escuela de negocios de Stanford el mismo año en que Damián cerró la financiación inicial. Aurelia se perdió el último día de acción de gracias de su padre mientras gestionaba el colapso del producto de Damián. Las cuentas de Aurelia cubrían los gastos recurrentes de la familia Walker, y Damien Walker, el querido fundador hecho a sí mismo, de alguna manera nunca había encontrado tiempo para casarse con la mujer que sostenía la mitad de su mitología. La historia del hombre hecho a sí mismo comenzó a desmoronarse, no de golpe, el prestigio muere lentamente, y luego, de repente, Damián me llamó al tercer día después de mi declaración. Yo estaba en mi nueva oficina, todavía medio vacía, revisando la cartera de crisis de Vanguard. Bastián había dejado un organigrama impreso sobre mi escritorio con una nota en el margen: cambia todo lo que no tenga sentido, asumo que lo harás. Estaba sonriendo cuando el nombre de Damián iluminó mi teléfono. Contesté. Su voz había perdido el brillo de discurso principal. Aurelia, Damián, la historia se está saliendo de control. Eso pasa cuando pierdes el control. Tenemos que emitir una declaración conjunta. No, escúchame. Esto ya no es solo personal. Los inversionistas están asustados. Renata está siendo arrastrada a esto. Mi familia está siendo acosada. Me dijiste que yo siempre estaba causando problemas. Felicidades, Damián. Hice una pausa. Silencio. Luego, en voz más baja, ¿estás enojada? Estaba enojada la semana pasada. Esta semana estoy ocupada. Todavía podemos hablar. Mis abogados pueden hacerlo. Aurelia, no hagas esto. Miré el horizonte de Los Ángeles, brillante e inexplorado, y mío. La boda está cancelada. El contrato del lago como está cerrado. La separación financiera está en proceso. Empiezo en Vanguard el lunes. Aceptaste un trabajo con mi competidor. Acepté un puesto en una empresa que conoció mi valor antes de que tú notaras mi ausencia. Su respiración cambió. Estás intentando arruinarme. No. Dejé de arreglarte. Eso terminó la llamada. El colapso de Bianca se volvió casi teatral. Primero llegó la advertencia de alquiler de su edificio en Los Ángeles. Luego el problema con el contrato de arrendamiento del Tesla se convirtió en un aviso de recuperación. Después, su aplicación favorita de entrega suspendió su cuenta tras repetidos pagos fallidos.
Los mismos amigos que amaban sus fotos de brunch dejaron de etiquetarla cuando las secciones de comentarios se llenaron de bromas. Intentó publicar una historia sobre mujeres falsas que usan el dinero como arma. Internet encontró capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones en cuestión de minutos. Mi hermano me consiente porque soy la princesa Walker. Él no sabe hacer otra cosa cuando alguien más paga. La renta en Los Ángeles es una locura, pero por suerte no soy pobre. También borró esas publicaciones. Demasiado tarde, el apodo se le quedó pegado, princesa de tarjeta prestada. Bianca envió una larga disculpa que en realidad no era una disculpa. Tal vez fui dura, pero sabes que siempre te vi como familia. Estaba estresada. Damián nunca me dijo que las cosas fueran tan complicadas. ¿Puedes ayudarme con la renta hasta que resuelva todo? No respondí, a finales de mes. Bianca dejó su edificio de lujo y se mudó a un apartamento mucho más pequeño fuera del vecindario del que antes se burlaba. El chasco desapareció de su perfil, sus publicaciones en Soho House se detuvieron, también las fotos de brunch. Ser humilde se veía mucho menos glamuroso sin filtros. Leonora resistió más tiempo. Intentó refinanciar la casa de los Hamptons, intentó llamar a Damián, intentó llamar a viejos amigos que alguna vez habían elogiado sus fiestas de verano. La casa que la había hecho sentirse parte de una fortuna antigua se convirtió en el escenario de su humillación. Primero llegaron los agentes. Luego los tasadores, después los posibles compradores, caminando por las habitaciones blancas que ella solía presumir en los comités de caridad. Recibí una última llamada mientras revisaba el plan de lanzamiento de Vanguard. Su voz sonaba quebradiza. El agente dice que deberíamos aceptar la oferta. Eso suena práctico. ¿De verdad vas a dejar que unos extraños compren la casa donde Damián pasó los veranos de su infancia? Yo no pasé allí los veranos de mi infancia, Leonora, pasé mi adultez pagándolos. Una respiración brusca. Espero que estés orgullosa de ti misma. Lo estoy. Eso pareció herirla más que la ira. Pensé que amabas a Damián. Lo amaba, por desgracia. Chase Bank no acepta devoción como pago de hipoteca. La casa se vendió por debajo del precio de fantasía. Leonora dejó los Hamptons con menos amigos, menos fiestas y sin la ilusión de que la clase social pudiera sobrevivir a facturas sin pagar. El Rolex de Renata se convirtió en un problema. Al principio intentó minimizarlo. Fue un regalo profesional, dijo en una mesa redonda con inversionistas, sonriendo como si la sala le debiera estar de acuerdo. Un miembro de la junta preguntó si aceptar un artículo personal costoso del director ejecutivo durante una ronda de financiación demostraba falta de criterio. Otro preguntó si las decisiones personales de Damián habían comprometido la confianza pública. Ella dejó de sonreír. El reloj desapareció de su muñeca después de eso, pero la ausencia puede sonar más fuerte que la exhibición. Un periodista me preguntó al respecto durante una recepción privada de Vanguard. Con el cuidado suficiente para sonar educado, ¿cree que el Rolex fue inapropiado? Tomé un sorbo de agua con gas. No fue la prueba. Fue el hecho de que él recordaba lo que quería recordar. La cita estaba en todas partes a la mañana siguiente. Renata llamó furiosa a Damián. No escuché la llamada, pero uno de los analistas de Vanguard me mostró un resumen filtrado por una fuente cercana a su junta directiva. Renata lo culpó por hacerla parecer una amante. Damián la culpó por publicar el reloj. Ella dijo que él había prometido que Aurelia nunca se iría. Él dijo que ella debía saber que no debía usarlo en público. Ambos tenían razón. Esa fue la parte más fea. Renata perdió sus funciones frente a inversionistas 2 semanas después. Oficialmente, fue un ajuste estratégico temporal. Extraoficialmente, la junta había decidido que la mujer del Rolex de aniversario no era la persona que querían. Para tranquilizar al capital cauteloso, la serie B de Damián se desaceleró. Luego se estancó, luego se redujo. A los inversionistas no les gustan los escándalos románticos, odian los problemas de gobernanza, y temen a un fundador cuya mejor gestora de crisis acaba de unirse a la empresa rival. Para cuando Vanguard celebró su cumbre de estrategia en Los Ángeles, la empresa de Damián seguía en pie, pero ya no parecía inevitable. Caminé hacia el escenario con un traje blanco y sin anillo de compromiso. La sala estaba llena de inversionistas, periodistas, ejecutivos y competidores fingiendo no medir las debilidades de los demás. Damián estaba sentado 3 filas atrás. Renata no estaba a su lado. Bastián me presentó simplemente. Aurelia, vicepresidenta global de Relaciones Públicas, sin casi, sin prometida, sin apoyo invisible, solo mi nombre y mi título. Hablé sobre arquitectura de crisis, deuda reputacional,
creación de mitos ejecutivos y el peligro de confundir el trabajo oculto con debilidad. No mencioné a Damián ni una sola vez, no lo necesitaba. Durante la ronda de preguntas y respuestas, una periodista levantó la mano. ¿De verdad estuvo detrás del éxito temprano de relaciones públicas de Damien Walker? Un pequeño murmullo educado recorrió la sala. Miré directamente hacia las luces. Detrás, no. Yo estuve al frente de cada crisis. Él simplemente salía mejor en las fotos. La sala reaccionó antes de poder contenerse. Una respiración brusca, unas cuantas risas bajas. Luego aplausos. El clip se volvió viral en menos de una hora. Damián observó desde la tercera fila, con el rostro pálido bajo la iluminación perfecta del escenario, mientras el mito que había construido a partir de mi silencio se derrumbaba en tiempo real. 2 semanas después vino a mi edificio de apartamentos en Los Ángeles. Seguridad llamó primero. Damien Walker pregunta por usted. Casi dije que no. Luego miré la carpeta reparada de los documentos de separación legal sobre mi escritorio y decidí que el cierre merecía un testigo, no por él, por mí. Nos encontramos en el vestíbulo, bajo una instalación de luces colgantes que hacía que todos debajo de ella parecieran más honestos de lo que querían. Damián se veía cansado, todavía guapo, todavía caro, todavía era el hombre que alguna vez imaginé junto al lago, con un smoking oscuro, pero su brillo ya no me cegaba. Se suponía que íbamos a casarnos. Lo miré con calma. No, Damián, yo debía casarme contigo, tú. Debía seguir posponiéndome hasta que me convirtiera en parte del mobiliario. Se estremeció. Estaba bajo presión, lo sé, cometí errores. Sí, Renata no significó nada. Eso casi me hizo sonreír. El problema nunca fue solo Renata. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que esto es fácil para mí? No. La respuesta lo detuvo. Sé exactamente lo difícil que es perder un futuro que creías tuyo. Sus ojos se enrojecieron. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Porque pospusiste la boda 5 veces, no voy a posponer mi vida por 6ª vez. Dio un paso más cerca. Seguridad se movió. Damián lo notó y se detuvo. Puedo arreglarlo. No puedes arreglar algo que solo valoras después de que se aleja. Te amo. Ahí estaba. 5 años tarde. Demasiado pequeño para reparar el daño que supuestamente debía arreglar. Pensé que sentiría algo más fuerte. Rabia, dolor, anhelo. En cambio, sentí una calma tan profunda que me asustó. No, Damián. Amabas tenerme disponible. Miró mi mano desnuda. ¿Y qué hay de todo lo que construimos? Puedes quedarte con las partes que sí notaste. Me alejé antes de que pudiera pedirme más. La separación legal se cerró en silencio, sin gritos públicos, sin dramáticos pasillos de hotel, sin confesiones de último minuto en un balcón, solo abogados, firmas, confirmaciones de transferencias, autorizaciones canceladas y una clara división de obligaciones que jamás debieron haber sido mías. La boda en el lago como permaneció cancelada, así que se pagó la multa, el acceso al fideicomiso de la familia Walker siguió bloqueado. Bianca fue eliminada de todas las tarjetas. La casa de Leonora fue vendida. Damián no podía decir que mi traslado a Vanguard era una traición, porque él nunca había sido dueño de mi carrera, solo se había beneficiado de ella. 5 años terminaron con menos ceremonia que una degustación de boda pospuesta. Un solo trazo de bolígrafo, eso fue todo. El taller de reparación de Leica llamó un viernes por la tarde. Casi no contesté, porque estaba revisando el calendario de prensa de Vanguard, y el viejo dolor tenía una forma de aparecer en los momentos más inconvenientes. La voz del especialista fue suave. Pudimos restaurar la cámara, no perfectamente. Hay marcas en el cuerpo y una pieza tuvo que ser reemplazada, pero funciona. La recogí a la mañana siguiente. La Leica M3 descansaba en su estuche como algo que regresaba de la guerra. El cuerpo todavía tenía pequeñas cicatrices donde la caída la había dañado. El lente estaba limpio. El obturador se movía con suavidad. El cuero olía levemente a pulidor y a tiempo. La sostuve durante largo rato. A mi padre le había encantado esa cámara. Solía decir que las fotografías no trataban de atrapar el pasado. Eran la prueba de que habías estado en algún lugar y habías elegido mirar. Durante años, había imaginado fotografiar mi boda, el vestido, el agua, el anillo, Damián sonriendo como un hombre que por fin había llegado. En cambio, el primer rollo después de la reparación capturó el horizonte de Los Ángeles. Desde la ventana de mi oficina, luego el vestíbulo de Vanguard, y después mi reflejo en el cristal, sola, firme, visible,
Bastián me encontró allí cerca del atardecer, se detuvo a unos pasos de distancia, sin interrumpir, sin entrar en el encuadre. Funciona, bajé la cámara. Si bien miró el horizonte y luego me miró a mí. Cena, sin presión, sin actuación, solo comida que de verdad quieras comer. Me reí suavemente, sin yates, sin mesas de inversores, sin obligaciones familiares, sin un hombre pidiéndome que comprimiera mi corazón en el espacio que quedaba después de su ambición, solo comida que yo realmente quería. La cena suena bien, su sonrisa fue tranquila. Haré la reserva a tu nombre. Esa pequeña elección dijo más que cualquier gran gesto. No me enamoré esa noche. Hice algo mejor. Permití que el futuro siguiera siendo posible sin entregárselo a nadie. 6 meses después, la serie B de Damián se cerró por una fracción de la cifra de la que alguna vez se había jactado. Su junta directiva reestructuró la empresa. Renata devolvió el Rolex a través de un asesor legal después de que 3 inversores distintos preguntaran si los regalos ejecutivos no declarados formaban parte de la cultura de la compañía. El reloj desapareció en una caja fuerte o en una casa de subastas. De cualquier manera, dejó de parecer romántico. Bianca encontró trabajo en ventas de eventos y dejó de publicar almuerzos de lujo. Leonora se mudó a una casa adosada más pequeña y le dijo a cualquiera que quisiera escucharla que, de todos modos, los Hamptons requerían demasiado mantenimiento. Nadie le creyó, pero la gente fue más amable cuando ella dejó de fingir. Damián siguió siendo director ejecutivo, técnicamente, pero el título había perdido peso. Todos los perfiles posteriores me mencionaron. Cada línea de tiempo incluía mi nombre, cada artículo sobre su ascenso inicial llevaba la sombra que él ya no podía recortar. En cuanto a mí, Vanguard me dio más que un título, me dio espacio, un equipo que me incluía en las decisiones antes de que se convirtieran en emergencias, una oficina con mi nombre en el cristal, un presupuesto por el que no tenía que rogar, un asiento al frente. En el primer aniversario de la boda cancelada, Viviana me envió un correo discreto. El hago como reabrió la fecha después de la cancelación, y otra pareja la reservó. Pensé que quizá le gustaría saber que el lugar terminó siendo usado después de todo. Miré el mensaje por un momento y luego sonreí. Bien, que se pare. Allí alguien que de verdad quería ese día. Esa noche llevé la Leica a la playa y fotografié el agua, no el lago como Manhattan Beach, el Pacífico, amplio e inquieto, negándose a parecerse a cualquier sueño que alguna vez me hubieran vendido. Bastián esperó cerca del paseo marítimo con 2 cafés y sin preguntas. Levanté la cámara, él no posó, simplemente se quedó allí, dejándome decidir si pertenecía al encuadre. Por ahora, fotografié el océano, eso era suficiente. Damián pospuso nuestra boda 5 veces porque pensó que yo siempre esperaría. Tenía razón en una cosa. Esperé hasta que cada factura, cada mentira, cada favor y cada sueño prestado llevara su nombre. Luego me fui y lo dejé pagar. Durante 5 años, fui su inversora, su gerente de crisis, su línea de crédito y su casi esposa. El día en que dejé de ser invisible, Damien Walker finalmente aprendió cómo se veía su imperio sin mí sosteniendo las luces. La boda en el lago como nunca ocurrió. La casa de los Hamptons no sobrevivió. El Rolex dejó de parecer romántico, y yo dejé de ser la mujer detrás del sueño de Damien Walker. Me convertí en la mujer despierta dentro del mío. Llegó lo bastante lejos, o todavía fue demasiado misericordiosa. Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta más fuerte si querías una venganza aún más fría. Tus comentarios deciden qué tan despiadado debería ser el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para la próxima historia. M.